En Peregrinos Espirituales crecemos siguiendo las enseñanzas de los santos. Escuchemos al santo cura de Ars. Comencemos. Leyendo estas palabras, hijos míos, me imagino yo, el día de una gran festividad en la que acude a nuestras iglesias una gran muchedumbre, en pos de Jesucristo, no bajado de una montaña, pero sí presente sobre nuestros altares, en donde la fe nos lo presenta como un rey en medio de su pueblo, como un padre rodeado de sus hijos, y como un médico acompañado de sus enfermos. Unos adoran a este Dios, cuya inmensidad son incapaces de contener el cielo y la tierra, con una conciencia pura, como a un Dios que reina en su corazón. Es solo el amor lo que los conduce aquí para ofrecer un sacrificio de alabanzas y de acciones de gracias. Están seguros de que no saldrán del regazo de este Dios sin quedar colmados de toda suerte de bendiciones. Otros comparecen ante este Dios tan puro y tan santo, con el alma totalmente cubierta de pecados, pero, volviendo en sí mismos, descubren su desdichada situación, conciben el más vivo horror por sus pasados desarreglos, y, resueltos firmemente a cambiar de vida, se llegan a Jesús llenos de confianza, se echan a los pies del mejor de los padres, y le ofrecen el sacrificio de un corazón contrito y humillado. Antes no salgan de allí, verán cerrado el infierno y abiertas las puertas del cielo. Pero además de estas dos clases de adoradores hay una tercera, a saber, aquellos cristianos lastimosamente cubiertos de la inmundicia del pecado y adormecidos en el mal, que en manera alguna piensan salir de su estado, y no obstante, hacen como los demás, a lo menos en apariencia, y vienen también a orar y a adorar al Señor. No os voy a hablar de aquellos que acuden con un alma pura y agradable a su Dios, a los tales solo una cosa tengo que decirles, y es que perseveren. A los segundos, les diré que redoblen sus oraciones, sus lágrimas y sus penitencias, pero piensen que, conforme a la promesa del mismo Dios, todo pecador que a Él se llega con un corazón contrito y humillado, tiene seguridad de obtener el perdón. Están seguros, dice Jesucristo, de haber reconquistado la amistad de su Dios y el derecho a la gloria del cielo, que la cualidad de hijos de Dios les otorga. Voy, pues, a hablaros hoy solamente de aquellos pecadores que en la apariencia viven, mas en la calidad están ya muertos. Extraño comportamiento, hijos míos, sobre el cual no me atreviera a expresar mi opinión, si el Espíritu Santo, desde los comienzos del mundo y en términos precisos, no hubiese ya dicho que la oración de un pecador que no quiere salir de su estado, y no pone todos los medios posibles para librarse del pecado, es execrable a los ojos del Señor. A este endurecimiento hemos de añadir aún el desprecio que implica de todas las gracias con que el cielo le brinda. Es, pues, mi propósito mostraros cómo la oración del pecador que rehúsa salir del pecado, no es más que una acción ridícula, llena de contradicciones y mentiras, tanto si la consideramos por parte del pecador que la formula, como por parte de Jesucristo a quien se dirige. Más claro, la oración de un pecador que quiere permanecer en el pecado, no es otra cosa que una acción la más impía e insultante. Escuchadme unos instantes, y quedaréis de ello tristemente convencidos. 1. No me propongo, hijos míos, hablaros extensamente de las cualidades que la oración ha de tener para ser agradable a Dios y provechosa al que la hace. Poca cosa os voy a decir de su eficacia. Solamente os diré de paso que es una dulce conversación entre el alma y su Dios, la cual nos le hace reconocer como nuestro Creador, nuestro bien sumo y nuestro último fin, es un comercio entre el cielo y la tierra. Nosotros enviamos al cielo nuestras preces y nuestras buenas obras, y el cielo nos envía las gracias que nos son necesarias para santificarnos. Os diré, además, que la oración levanta nuestro corazón y nuestra alma hasta el cielo, y nos hace despreciar el mundo con todos sus placeres. Finalmente, la oración hace bajar a Dios hasta nosotros.
En otros términos, la oración bien hecha atraviesa y penetra la bóveda de los cielos y sube hasta el mismo trono de Jesucristo, desarma la justicia de su Padre, mueve y excita su misericordia, abre los tesoros de gracias del Señor, los roba y los arrebata, séame permitida la expresión, y vuelve al mismo que la envió, cargada de toda suerte de bendiciones. Si me fuese necesario demostrar esto, no tendría más que abrir los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Allí veríamos cómo jamás ha podido Dios denegar lo que se le ha pedido mediante la oración hecha tal como se debe. Aquí, veo yo a 30.000 hombres sobre los cuales Dios ha resuelto descargar el peso de su justa indignación, para destruirlos en castigo de sus crímenes. Moisés solo va a implorar perdón para ellos, prosternándose ante el Señor. Apenas ha comenzado la oración, el Señor, que había resuelto la pérdida de aquellos pecadores, cambia su decreto, les devuelve su amistad, y les promete su protección y toda suerte de bendiciones, y esto por la oración de un solo hombre. Allá, veo un Josué, quien, hallando que el sol va demasiado presto a su ocaso, y temiendo que el día no le dejará tiempo para vengarse de sus enemigos, ruega al Señor, postrada su faz en tierra, manda al sol que se detenga, y, por un milagro jamás visto y que no se repetirá jamás tal vez, el sol suspende su curso para proteger a Josué y darle tiempo para perseguir y destruir al enemigo. Más lejos, veo a Jonás enviado por el Señor a la gran ciudad de Nínive, esa ciudad tan pecadora, a la que el Señor, que es la misma bondad y la misma justicia, había determinado castigar destruyéndola. Jonás, recorriendo aquella gran ciudad, anuncia a sus moradores, de parte del mismo Dios, que dentro de 40 días será destruida. Ante tan triste sentencia, los mira con ojos benignos, y, lejos de castigarlos, les muestra su amor colmándolos de toda suerte de beneficios. Si miro a otro lado, veo al profeta Elías, que, para castigar los pecados de su pueblo, pide a Dios que deje de enviarles la lluvia. El cielo le obedece durante 2 años y medio, y la lluvia no cae hasta que el mismo profeta la implora de Dios mediante la oración. Si del Antiguo Testamento pasamos al Nuevo, vemos que la oración, lejos de perder su fuerza, no hace más que adquirir mayor poder bajo la ley de gracia. Mirad a Magdalena, desde el momento en que ella ora arrojándose a los pies del Salvador, le son perdonados sus pecados, y 7 demonios salen de su cuerpo. Mirad a San Pedro, después de haber negado a su Dios, recurre a la oración, enseguida el Salvador vuelve hacia él los ojos y le perdona. Mirad también al buen ladrón. Y si Judas, el traidor Judas, en vez de desesperarse, hubiese vivamente pedido a Dios el perdón de su pecado, el Señor le habría absuelto de su falta. Sí, hijos míos, el poder de la oración bien hecha es tan grande que, aun cuando todo el infierno, todas las criaturas del cielo y de la tierra clamaran venganza, Dios mismo se armaría de todos sus rayos para destruir al pecador, si este pecador se arroja a sus pies implorando misericordia, con sentimiento de haberle ofendido y con deseo de amarle, tenga por seguro que será perdonado. Lo cual es consecuencia de la promesa que nos tiene hecha, al asegurarnos que nos concederá todo lo que a su Padre pediremos en su nombre. Dios mío, cuán dulce y consolador para un cristiano es estar seguro de alcanzar todo lo que pedirá a Dios por la oración. Pero, me diréis tal vez, ¿cómo ha de hacerse esta oración para que tenga un tal poder ante Dios? Vedlo aquí, amados míos, sin rodeos, para que nuestra oración tenga ese poder, debe estar animada de una fe viva, de una constante y firme esperanza, la cual nos lleve a creer que, por los méritos de Jesucristo, estamos seguros de alcanzar lo que vamos a pedir, y por fin, de una ardiente caridad. Digo, en primer lugar, que es preciso que tengamos una fe viva. ¿Por qué, me diréis vosotros? Vedlo aquí, amados míos, porque la fe es la base y fundamento de todas nuestras buenas obras. Sin esa fe,
todas nuestras acciones, aunque buenas en sí mismas, serían obras sin mérito. Debemos también estar tan penetrados de la presencia de Dios, ante quien tenemos la dicha de estar, como un enfermo al que una fiebre violenta ha hecho caer en delirio y desatina, una vez fija su mente en algún objeto, aunque éste nada tenga de visible, está tan persuadido de que lo ve o lo toca, que por más que uno se esfuerce en afirmarle lo contrario, se resiste absolutamente a creerlo. Sí, hijos míos, esa fe violenta, por decirlo así, fue aquella con que Santa Magdalena buscaba al Salvador cuando no lo halló en el sepulcro. Estaba ella tan penetrada del objeto que buscaba, que Jesucristo, para probarla, o mejor, no pudiendo ocultarse por más tiempo al amor que así le encadenaba, se le apareció bajo la figura de hortelano, y le preguntó, ¿a quién buscaba y por qué lloraba? Y ella, sin decirle que buscaba al Salvador, exclamó, «Ah, si sois vos quien lo ha sustraído, decime dónde lo pusisteis para que yo vaya a buscarlo». Era su fe tan viva y tan ardiente, que habría forzado a Jesucristo a bajar a la tierra, aun cuando, por decirlo así, se hubiese hallado en el regazo de su Padre Celestial. Sí, hijos míos, ved cuál es la fe de que debe estar animado un cristiano cuando tiene la dicha de hallarse en la presencia de Dios, a fin de que Dios no pueda denegarle cosa alguna. En segundo lugar, os he dicho que a la fe hay que juntar la esperanza, es decir, una confianza firme y constante de que Dios puede y quiere concedernos lo que le pedimos. ¿Queréis de ella un modelo? Ved aquí uno, considerad la cananea, está su oración animada de una fe tan viva, y de una esperanza tan firme de que Dios puede concederle lo que le pide, que no cesa de rogar, de apremiar, y hasta, por decirlo así, de hacer violencia a Jesucristo. Es en vano que hasta el mismo Jesucristo parezca rechazarla, no sabiendo de qué otro medio valerse, se arroja a sus pies diciéndole por toda oración, Señor, ayúdame, y estas palabras con tanta fe pronunciadas, encadenan la voluntad del mismo Dios. Y admirado el Señor, exclama, oh mujer, grande es tu fe, hágase conforme tú lo deseas. Sí, hijos míos, esta fe, esta esperanza nos hacen vencer todos los obstáculos que se oponen a nuestra salvación. Mirad a la madre de San Sinforiano, su hijo se encaminaba al martirio. Ah, hijo mío, valor un momento solo de paciencia, y el cielo será tu recompensa. Decime, hijos míos, ¿qué es lo que sostenía a todos los santos mártires en medio de sus tormentos? ¿No era, ciertamente, esta dichosa esperanza? Mirad la calma de que disfruta San Lorenzo sobre las parrillas ardientes. ¿Qué podía sostenerle? Diréis vosotros, la gracia. Cierto, pero esta gracia no es precisamente la esperanza de una recompensa eterna. Mirad también a San Vicente, a quien arrancaron las entrañas con unos garfios de hierro. ¿Quién le dio fuerza para sufrir tan extraordinarios y horribles tormentos? ¿No era esta dichosa esperanza? En una palabra, hijos míos, ¿qué es lo que debe mover a un cristiano, cuando se pone ante la presencia de Dios, a rechazar todas esas distracciones que el demonio se esfuerza en sugerirle durante la oración, y a vencer el respeto humano? ¿O es, por cierto, el pensamiento de que hay un Dios que le ve, y de que, si su oración es tal como debe ser, será recompensada con una felicidad eterna? En tercer lugar, os he dicho que la oración de un cristiano debe estar informada de la caridad, es decir, que el que ora debe amar a Dios de todo corazón y odiar el pecado con todas sus fuerzas. ¿Y por qué?, me diréis. Amados míos, escuchad la razón, porque un cristiano pecador que ora, debe siempre estar arrepentido de sus pecados, y ha de tener el deseo de amar cada vez más a Dios. San Agustín nos ofrece un ejemplo bien claro de esto. Cuando acude a orar en el jardín, se considera verdaderamente en la presencia de Dios, espera, que por gran pecador que haya sido,
Dios se apiadará de él, llora su vida pasada, promete al Señor cambiar de conducta, y hacer con el auxilio de su gracia, todos los posibles para amarle. Y en efecto, ¿cómo es posible amar a Dios y el pecado? No, hijos míos, esto no será jamás. Un cristiano que ama verdaderamente a su Dios, ama aquello que Dios ama, aborrece lo que Dios aborrece, de donde concluyo yo, que la oración de un pecador que no quiere dejar el pecado, carece de las condiciones que acabamos de enumerar. 2. Vais a ver ahora conmigo cómo, considerando la oración de un pecador con respecto a sus disposiciones, no es más que un acto ridículo, lleno de contradicciones y mentiras. Sigámosle un instante a ese cristiano pecador que ora, y digo un instante, porque, ordinariamente, apenas comienza sus preces, ha dado ya fin a ellas. Escuchemos a ese pobre ciego, escuchemos a ese pobre sordo, ciego acerca de los bienes que pierde y de los males que se prepara, sordo a la voz de la conciencia que clama, y a la voz de Dios que le llama reciamente. Mas entremos en materia, pues tengo para mí que estáis deseando saber lo que viene a ser la oración de un pecador que no quiere abandonar el pecado, ni siente disgusto de haber ofendido a Dios. Escuchad, las primeras palabras que articula al comenzar su oración son una falsedad, entra ya en contradicción consigo mismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amigo, aguarda un momento. Dices que empiezas tu plegaria en nombre de las tres personas de la Santísima Trinidad. Has, pues, olvidado que, aún no hace de ello 8 días, estabas en una reunión donde se te decía que después de la muerte todo haya concluido, y que, siendo esto así, no existe ni Dios, ni cielo, ni infierno. Si, en tu endurecimiento, amigo mío, así lo crees, no vienes a orar, vienes solo a entretenerte y divertirte. Ah, diréis vosotros, son muy raros los que usan tal lenguaje. Sin embargo, algunos hay aún entre los que me escuchan y que no dejan de hacer alguna plegaria de cuando en cuando. Y podría demostraros, además, que las 3/4 partes de los que se hallan en esta iglesia, aunque no hablen así con la boca, lo hacen con su conducta y su manera de vivir, ya que, si un cristiano pensase verdaderamente en lo que dice al pronunciar los nombres de las 3 personas de la Santísima Trinidad, quedaría sobrecogido de pavor hasta desesperarse, contemplando en sí mismo la imagen del Padre, desfigurada por él de una manera horrible, la imagen del Hijo que hay en su alma, arrastrada por el lodo del vicio, y la imagen del Espíritu Santo, del cual su corazón es templo y tabernáculo, cubierta de inmundicia y suciedad. Sí, hijos míos, si el pecador tuviese conocimiento de lo que dice y de lo que es, ¿podría pronunciar esas 3 palabras sin morir de horror? Oídle como miente, Dios mío, yo creo que estáis aquí presente. De modo, amigo mío, que crees estar en la presencia de Dios, delante del cual los ángeles, que son criaturas sin mancha, tiemblan y no osan levantar sus ojos, delante del cual se cubren con sus alas por no poder resistir el brillo de una majestad que el cielo y la tierra no pueden contener. Y tú, tan cargado de crímenes, permaneces ante él doblando una sola rodilla. ¿Te atreves a abrir ni siquiera la boca para soltar tal abominación? Di mejor que haces como los monos, que haces lo que ves hacer a los demás, o tal vez, que ese es un momento de distracción que te tomas al semejar que rezas. El cristiano que se pone en la presencia de Dios, que siente lo que dice al autor mismo de su existencia, no queda sobrecogido de pavor viendo, por un lado, cuán indigno es de comparecer ante un Dios tan grande y tan temible, y por otro, su ingratitud. ¿O le parecerá, a cada instante, que va a abrirse la tierra debajo de sus pies para tragárselo? ¿No se mirará como si estuviese entre la vida y la muerte? ¿No estará su corazón devorado por la pena y lleno de agradecimiento? He dicho pena,
pensando cuán desgraciado fue al ofender a un Dios tan bueno, y he dicho agradecimiento, al considerar cuán caritativo y paciente ha de ser un Dios que le sufre en su santa presencia, a pesar de su ingratitud y de todos los ultrajes de que se ha hecho culpable. Pero, tú que rezas, y que por ahora al menos, no piensas dejar el pecado, dime, ¿qué diferencia pones entre un templo y un salón de baile? Y séame permitida esta horrorosa comparación, siendo el uno la morada de Dios y el otro la casa del demonio. Si no la sabes, yo te la voy a mostrar, hela aquí. ¿En qué te ocupas cuando concurres al baile? Al entrar, tu primer cuidado está en pasear la mirada escrutadora, fijándote en la forma como la sala está construida, en las tapicerías que la adornan, en las personas conocidas para saludarlas y cumplimentarlas. Está en procurarte prontamente un asiento a propósito para conversar. No quiero ahora ir más allá, no quiero, por tanto, referirme a los malos pensamientos, malos deseos, pecaminosas miradas. Dejemos esto a un lado, y francamente, amigo mío, tú que deberías entregarte sin tregua a la desesperación, sabiendo el estado horrible en que te encuentras por estar cargado de pecados. ¿No es este también el comportamiento que observas cuando te llegas a la casa del Señor? Ya te he dicho que, cuando una persona mundana entra en un salón de baile, para nada se ocupa de Dios, sino de cosas indiferentes y de sus placeres. Cuando vienes al templo, piensas, por ventura, ante quién te hallas, y con quién vas a hablar. Habrás de convenir conmigo en que tu comportamiento es igual en uno y otro caso. He dicho que, al entrar, una de sus primeras preocupaciones es el contemplar la ornamentación de la sala. Pues bien, ¿no es esto lo que haces también tú al llegar a la casa del Señor? La miras de arriba abajo, curioseas de un rincón a otro del templo. Digo también que otro de sus primeros cuidados es el examinar las personas conocidas que allí hay, y de saludarlas. ¿No es esto, precisamente, lo que tú haces, al encontrar en la iglesia a una persona o a un amigo al que no habías visto desde algunos días? ¿No tienes escrúpulo en hablarle y saludarle en tal lugar, en darle los buenos días en presencia del Señor que está en cuerpo y alma sobre el altar, que te ama, que no te llama en su santa presencia más que para perdonarte y colmarte de los mayores beneficios? Otra ocupación de esa clase de gente es la de examinar la belleza de las personas concurrentes y la manera con que se presentan ataviadas, y de aquí nacen las miradas pecaminosas, los malos pensamientos y los malos deseos. Ahora bien, amigo mío, ¿me dirás que esto no se refiere a ti? ¿Esto no va contigo, ni aun cuando oyes la Santa Misa? Mientras que un Dios se inmola ante la justicia de su Padre para satisfacer por tus pecados, tú le vas en torno tus miradas para admirar la hermosura de fulana o para fijarte en los atavíos de sutana. ¿Y no es ello causa de hacer nacer en ti un número casi infinito de pensamientos que nunca deberías tener y de concebir toda suerte de malos deseos? Abre, pues, los ojos, amigo mío, y verás que todo lo que dices a Dios no es otra cosa que mentira y engaño. Prosigamos. Dios mío, dices, os adoro y amo con todo mi corazón. Te engañas, amigo mío, no has de decir Dios, sino tu Dios. ¿Y cuál es tu Dios? Helo aquí, es una joven a quien has dado tu corazón, y que tiene continuamente ocupado tu pensamiento. ¿Y tú, hermana mía, cuál es tu Dios? No será, tal vez, aquel joven a quien, para complacerle, consagras todas tus atenciones, quizá hasta en el mismo templo, donde no deberías venir para otra cosa que para llorar tus pecados e implorar de Dios tu conversión? ¿No es verdad que, durante vuestra oración, ocupan vuestro espíritu los objetos por vosotros amados, y acuden a vuestra presencia para hacerse adorar en lugar de vuestro Dios? ¿No es cierto que unas veces se os presenta, para hacerse adorar, el Dios de la gula, dirigiendo vuestro pensamiento a lo que vais a comer cuando estéis en casa?
O bien, otras veces, se os presenta el Dios de la vanidad, haciéndoos vanagloriar de vosotros mismos, ¿consideraros dignos de merecer la veneración de los hombres? ¿Sabéis qué le decís entonces a Dios? Mirad, Señor, decís, bajad del trono en que estáis sentado, cededme vuestro lugar. Dios mío, qué horror, qué abominación. Y, sin embargo, así os expresáis siempre que deseáis complacer a alguno de esos dioses. En otras ocasiones, será el Dios de la avaricia, de la vanidad, del orgullo, o hasta de la impureza, el que se llegue hasta vosotros para hacerse adorar y amar en lugar del verdadero Dios. ¿Queréis que os muestre esto en forma aún más clara? Escuchadme. Durante la Santa Misa o mientras estáis rezando, os acude un pensamiento de odio o de venganza. Si amáis más a Dios que a esos objetos, los apartaréis con prontitud. Cuando no los apartáis, dais muestras de que los preferís a Dios, poniéndolos en el lugar de Él hasta entregarles vuestro corazón. Cuando consentís tales pensamientos, es como si dijeseis a Dios, Dios mío, salid de mi presencia y permitid que ponga en vuestro sitio a este demonio para ofrecerle los afectos de mi corazón. Habréis de convenir, pues, conmigo, hijos míos, que en vuestras oraciones, casi nunca adoráis al Señor, sino alguna de esas inclinaciones, o sea esas pasiones, y no otra cosa. Algo fuerte es esto, me dirá alguno. ¿Es demasiado fuerte esto, amigo mío? Pues bien, yo voy a mostrarte cómo es la pura verdad. Dime tú, hermano mío, o tú, hermana mía, cuando os confesáis, no os habla así vuestro confesor, si apartas esos deseos, esos pensamientos, si te enmiendas de esos malos hábitos, si dejas esas tabernas, yo te daré a tu Dios, ¿y tendrás la dicha de recibirle hoy en tu corazón? No, Padre mío, le contestáis, todavía no tengo valor para hacer este sacrificio, esto es, para dejar estas danzas, estos juegos, estas malas compañías. ¿Y no es esto preferir que en vuestras almas reine el demonio en lugar de Dios? El confesor dirá a aquel vengativo, amado mío, si no perdonas a esta persona que te ultrajo, no puedes tener la dicha de poseer al Dios de los cristianos. No, Padre mío, le responderá él, prefiero dejar de recibir al Señor. Amigo mío, dirá también el confesor a un avaro, si no devuelves aquellas riquezas que no te pertenecen, serás indigno de recibir a tu Dios. Padre mío, no tengo la intención de devolverlas tan pronto, y así podemos decir de todos los demás pecados. Es innegable que, si se mostrase visiblemente lo que amamos, cada uno tendría ante sí una rama de los 7 pecados capitales, y Dios tan solo quedaría para los ángeles. Pero vamos más allá, y veremos si oiremos a ese charlatán, a ese cristiano mentiroso. Veamos, ante todo, su fe. Hemos dicho que es la fe la que nos manifiesta la excelsitud de la majestad de un Dios, ante el cual tenemos la dicha de comparecer. Esta fe, junto con la esperanza, es la que sostenía a los mártires en medio de los más horribles tormentos. Decime, ese pecador, al comenzar sus oraciones, ¿puede pensar, puede creer que ellas serán recompensadas? ¿Cómo? Una oración ocupada en toda suerte de objetos menos en Dios, una oración hecha vistiéndose o trabajando, con el corazón ocupado en la tarea, qué sé yo, hasta tal vez lleno de odio, de venganza y de toda clase de malos pensamientos. Una oración hecha en medio de gritos y juramentos detrás de vuestros hijos o criados. Si eso ocurriera, ¿no sería forzoso reconocer que Dios recompensa el mal? Segundo. Digo además que el pecador, al hacer su oración, no tiene esperanza alguna, si no es la que su oración habrá presto terminado. A esto se reduce toda su esperanza, pero, me diréis, este pecador, con todo y ser pecador, algo debe esperar. Pues yo opino que un pecador no cree ni espera nada,
pues si creyese que hay un juicio, y por consiguiente, un Dios que le pedirá estrecha cuenta de todos los minutos y de todos los segundos de su vida, y que esta rendición de cuentas tendrá lugar cuando menos lo piense, si creyese que un solo pecado mortal es suficiente para que sea tenido como digno de eterna reprobación, si considerara que en su vida no hay una oración, ni un deseo, ni una acción, ni un movimiento de su corazón que no quede escrito en el libro de ese soberano juez, si mirase su conciencia cargada de crímenes, quizás los más nefastos, y que tal vez él solo es reo de tantos pecados cuantos bastarían para condenar una ciudad de 100.000 almas al fuego devorador, ¿podría permanecer tranquilo en tal estado? No, indudablemente. Si creyese de verdad que después de ese juicio hay para los pecadores un infierno eterno, y que basta para caer en él un solo pecado mortal si se muere en tal estado, que la cólera de Dios la aplastará por una eternidad, y que los pecadores caen allí continuamente a millares, ¿no tomaría más seguras precauciones para evitar una tal desgracia? Si verdaderamente creyese que existe un cielo, esto es, una bienaventuranza eterna para todos aquellos que habrán practicado fielmente lo que la religión les prescribe, ¿sería capaz de portarse como se porta? Indudablemente que no. Si en el momento en que está dispuesto a pecar, creyese que Dios le ve, que pierde el cielo y atrae sobre sí toda suerte de males para esta y la otra vida, ¿tendría valor para hacer lo que el demonio le inspira? No. Amados míos, ello les sería imposible. De aquí concluyo yo que un cristiano que pecó y permanece en su pecado, es que ha perdido enteramente la fe, es un infeliz a quien los demonios han sacado los ojos, y suspendido con una delgadísima cuerda sobre el más espantoso abismo, ellos procuran impedir, por todos los medios, que vea los horrores que le están preparados. Hablemos más claro. Sus llagas son ya tan profundas y su mal tan inveterado, que es absolutamente insensible a su estado, es un preso, condenado a perder la vida en el patíbulo, que se divierte mientras aguarda la hora de la ejecución, es en vano advertirle que su sentencia está ya pronunciada y que dentro de poco tiempo ya no será de este mundo, diríais, al verle y al observar cómo se porta, que se le anunció que acaba de sobrevenirle una fortuna. Oh, Dios mío, cuán desgraciado es el estado de un pecador. De la esperanza de un pecador, ya no hay necesidad de hablar, pues la esperanza de un animal y la suya son una misma cosa. Examinad la conducta de uno y otro, y veréis cómo no hay diferencia. Una bestia hace consistir todo su bienestar en la bebida, en la comida y en los placeres de la carne, no hallaréis otros en un pecador que vive obstinado en la culpa. Pero, me diréis, aún asiste a misa y reza algunas oraciones. ¿Y por qué motivo lo hace? No es el deseo de agradar a Dios y de salvar su alma lo que le hace obrar así, sino la costumbre, la rutina contraídas en su juventud. Si el domingo ocurriese solo una vez al año o cada 10 años, vendría solamente cada año y aún menos, hace lo que ve hacer a los demás. Por la manera como se porta en todo esto, bien podéis ver cómo no exagero. Y para mejor haceros conocer lo que es la esperanza de un cristiano pecador, os digo que no es otra que la esperanza de una bestia de carga, pues es evidente que un animal no espera gozar más que aquí en la tierra. Un pecador endurecido que no intenta dejar el placer, ni quiere salir del pecado, no debe esperar otra cosa, ya que él dice y piensa, o a lo menos hace los posibles para persuadirse de ello, que todo acaba con la muerte. Dios mío, en vano habéis muerto por esos pecadores. Ah, amigo mío, con todo y creer que tienes alma, te envileces hasta lo más ínfimo, pues te colocas al nivel de las bestias y de los más despreciables animales. Tercero, hemos dicho también que la oración de un buen cristiano debe estar animada de la caridad, o sea del amor de Dios que le incline a amarle con todo su corazón,
y a odiar y detestar soberanamente el pecado como el mayor de todos los males, unido esto a un deseo sincero de no cometerlo jamás, de combatirlo y de aplastarlo donde quiera lo encontremos. Ya veis cómo tampoco esto se halla en las oraciones de un pecador a quien no sabe mal haber ofendido a Dios, pues le tiene clavado en la cruz de su corazón, durante todo el tiempo que allí reina el pecado. ¿Queréis oír por un instante aún a ese mentiroso? Vedle y escuchadle cómo prosigue su acto de contrición. Si alguna vez habéis visto representar una obra teatral, no ignoraréis que todo lo que allí se hace no es sino falsedad y mentira. Pues bien, prestad oídos por un momento a ese pecador que ora, y veréis que no hace ni dice otra cosa que falsedades, veréis cómo todo lo que hace no es más que mentira y doblez. Os será imposible oírle rezar el acto de contrición sin sentirnos sobrecogidos de compasión. Dios mío, comienza, que veis mis pecados, veis también el dolor de mi corazón. Oh, Dios mío. ¿Es posible que sea pronunciada tal abominación? Sí, no hay duda, pobre ciego, que él ve tus pecados, demasiado los ve, por desgracia. Mas ¿dónde está tu dolor? Di mejor, Dios mío, que veis mis pecados, ved también el dolor de los santos solitarios en las selvas, donde emplean las noches llorando sus pecados. Pero tú, bien se conoce que no tienes ni indicio de dolor. Lejos de tenerlo, lo que haces es rehusarlo, ya que continúas en tales pecados sin querer dejarlos. Dios mío, continúa ese mentiroso, tengo un gran pesar de haberos ofendido. ¿Pero es posible que se profieran tales impiedades y blasfemias? Si realmente estuvieses apesadumbrado como dices, podrías permanecer 1 mes, 2, 3, quizá 10 o 20 años con el pecado en tu corazón. Aún más, si estuvieses apesadumbrado de haber ofendido a Dios, sería necesario que el ministro del Señor tuviese que ocuparse continuamente en ponderar los castigos que Dios reserva al pecado, para hacerte concebir horror al mismo. Sería necesario arrastrarte, por decirlo así, a los pies de tu Salvador para inducirte a dejar la culpa. Perdonadme, Dios mío, dice, ya que sois infinitamente bueno y amoroso y el pecado os desagrada. Cállate, amigo, que no sabes lo que hablas. Ciertamente Dios es bueno, si hubiese escuchado solamente a su justicia, hace ya mucho tiempo que arderías en los infiernos. Dios mío, va diciendo, perdonad mis culpas por los méritos de la pasión y muerte de vuestro amado Hijo Jesucristo. Ay, amigo mío, todos los sufrimientos que Jesucristo ha tenido la caridad de soportar por ti, no serán capaces de ablandar tu endurecido corazón. Concededme, dice, la gracia de poder cumplir el propósito que ahora tomo de hacer penitencia y de no ofenderos jamás. Pero, amigo mío, ¿puedes tú razonar de esta manera? ¿Dónde está, pues, esta resolución tomada de no volver a ofender a Dios? Toda vez que amas el pecado y que, lejos de querer salir de él, buscas los lugares y las personas que al pecado pueden arrastrarte, di mejor, amigo mío, que te sería enojoso que el buen Dios te otorgase la gracia de jamás ofenderle, ya que tanto te complaces en arrastrarte por las inmundicias de tus vicios. Tengo para mí, amigo mío, que fuera mejor callarse antes que hablar de esta manera. Pero vayamos más lejos. Leemos en el Evangelio que, después que los soldados hubieron conducido a Jesucristo al pretorio, hallándose juntos a su alrededor, le despojaron de sus vestiduras, echaron sobre sus espaldas un manto de escarlata, le coronaron de espinas, le golpearon la cabeza con una caña, le dieron de bofetadas, le escupieron en el rostro, y después de todo esto, doblando una rodilla en su presencia, le adoraban. ¿Podrá hallarse un ultraje más horrible? Pues bien, ¿de esto os pasmáis? Ved aquí exactamente la conducta de un cristiano que está en pecado y que no intenta ni quiere salir de tal estado, y yo digo,
además, que Él solo ha hecho lo que hicieron juntos los judíos, pues, como nos dice San Pablo, cada vez que cometemos un pecado, damos muerte al Salvador del mundo, esto es, hacemos todo lo que sería necesario para darle muerte, si fuese aún capaz de morir otra vez. Mientras el pecado domina en nuestro corazón, tenemos, como los judíos, a Jesucristo clavado en cruz, y con ellos, nos llegamos a insultarle doblando ante él la rodilla, haciendo el simulacro de dirigirle nuestras oraciones. Pero, me dirás, no es esta mi intención cuando rezo, líbreme Dios de cometer jamás semejantes horrores. Valiente excusa, amigo mío. El que comete un pecado, no tiene intención de perder la gracia, no obstante la pierde, y es por ello menos culpable. Indudablemente que no, puesto que sabe muy bien que no puede realizar tal acción o decir tal cosa sin que se haga culpable de pecado mortal. Siguiendo tu razonamiento, resulta que ninguno de los condenados que están ardiendo en el infierno, tenía intención de condenarse, ¿son por esto menos culpables? No, porque sabían muy bien que, viviendo como vivían, estaban destinados a condenarse. Un pecador que ora con el pecado en su corazón, no tiene la intención de burlarse de Jesucristo, ni de insultarle, pero no es menos cierto que se burla de él, puesto que sabe muy bien que uno se burla de Dios cuando le dice, Dios mío, os amo, mientras ama el pecado, o bien, me confesaré pronto. Fijaos en esta última mentira, pues no piensa ni en confesarse ni en convertirse. Pero, dime, ¿cuál es tu intención cuando vienes a la iglesia, o practicas eso que llamas tus oraciones? Tal vez me dirás, si te atreves todavía a ello, que es la de realizar un acto de religión, rendir a Dios el honor y la gloria que se le deben. ¡Oh, horror! ¡Oh, ceguera! ¡Oh, impiedad! Querer honrar a Dios por medio de la mentira, esto es, por medio de aquello que le ultraja. ¡Oh, abominación! Tener a Jesucristo en la boca y crucificarlo en su corazón, juntar lo más santo que existe con lo más detestable que pueda imaginarse, ¿cuál es el servicio del demonio? ¡Oh, qué horror! Y ofrecer a Dios un alma que 1000 veces se prostituyó al demonio. ¡Oh, Dios mío! Cuán ciego es el pecador, y tanto más, cuanto no se conoce, ni procura conocerse. No tenía, pues, yo razón cuando dije, al empezar, que la oración de un pecador no era más que un tejido de mentiras y contradicciones. Tanta verdad es esto que he dicho, que el mismo Espíritu Santo nos enseña, que la oración de un pecador que no quiere salir del pecado es execrable a los ojos del Señor. Muy horrible y digno de compasión es tal estado, dirás conmigo. Pues bien, mira cómo te cegó el pecado, y sin embargo, sin temor a exageración, te digo que a lo menos la mitad de los que están aquí, de los que me escuchan en esta iglesia, pertenecen a este número. Y con todo, ¿verdad que esto no te conmueve, antes bien te fastidia y esta hora se te hace demasiado larga? He aquí, amigo mío, el desdichado abismo a donde el pecado conduce al pecador. Por de pronto, ¿sabes que, desde hace 6 meses, 1 año o más, estás en pecado, y con todo verdad que te sientes tranquilo? Enteramente tranquilo, me dirás. No es esto difícil de creer, pues el pecado te sacó los ojos, y no ves nada, ha endurecido tu corazón haciéndote insensible, hasta el punto de que, con toda seguridad, cuanto acabo de decir no te sugerirá reflexión alguna. Oh, Dios mío, ¿a qué abismos conduce el pecado? Mas ahora me diréis vosotros, ¿qué falta nos hace orar, toda vez que nuestras oraciones no son más que insultos que hacemos a Dios? ¿No es esto lo que quise significaros al decir que vuestras oraciones no eran más que mentiras? Lo que hay es que, en vez de decir, Dios mío, os amo, debierais decir, Dios mío no os amo, pero hacedme la gracia de amaros mucho. En lugar de decir, Dios mío,
Siento un extremo pesar de haberos ofendido, decidle, Dios mío, yo no siento dolor alguno de mis pecados, dadme todo el arrepentimiento que debo tener. Lejos de exclamar, quiero confesar mis pecados, decid mejor, Dios mío, yo me siento encadenado a mis culpas, como si jamás hubiese de apartarlas, dadme aquel horror que debo concebir, a fin de que las aborrezca, las deteste y las confiese, para no recaer jamás en ellas. Oh, Dios mío, danos este horror eterno al pecado, puesto que es vuestro enemigo, fue la causa de vuestra muerte, nos arrebata vuestra amistad, y nos separa de vos. Haced, divino Salvador, que siempre que vengamos a vuestras plantas a orar, lo hagamos con un corazón que os ame, y que en la manifestación de sus afectos no os diga más que la verdad. Esta es, hijos míos, la gracia que os deseo. Juan María Vianney, cura de Ars.